Hola, bienvenidos al canal de Skylight. El 12 de septiembre de 1952 iba a ser una tarde muy especial para los chicos que se hallaban jugando un amistoso de fútbol americano en el patio de la escuela elemental del pequeño pueblo de Flatwood, enclavado en el condado de Braxton, Virginia Occidental, Estados Unidos. Eran aproximadamente las 19:15 horas cuando al levantar la mirada pueden observar una especie de bola incandescente, algo en llamas que atravesaba el cielo, hasta caer aparentemente en una zona boscosa lindera a la granja del señor Fisher. Asombrados y excitados por lo que habían visto, deciden ir hasta el lugar de la presunta caída. En el camino se encontraba la casa de la madre de dos de los chicos, la señora Catherine May, a quienes los niños le comentan lo sucedido y les piden que los acompañe hasta la zona de la caída del objeto. Ella al principio se resiste, pero luego cede ante los reiterados pedidos de los chicos. Al grupo se le une un muchacho de 17 años, un vecino de la zona, Eugene Lemon, que era acompañado por su perro. Caminan hacia la colina, era ya prácticamente la noche, y llegan hasta la ladera de la misma. Allí el perro se escapa y corre hacia una luz, una luminosidad que podían ver de tono rojizo, palpitante, en la cima de la colina. El perro se dirige hacia allí, se escuchan ladridos, pero vuelve el animal con la cola entre las patas, gimiendo y muy asustado por lo que había visto. Esto de alguna manera llamó la atención del grupo de chicos y de la señora May, y deciden continuar camino a ver qué es lo que había visto este animal. Al llegar a la cima de la colina, detectan una especie de pelota de la cual se desprendía esta luz rojiza, palpitante, como si fueran los latidos de un corazón, y comienzan a revisar el lugar con el haz de una linterna hasta detectar, atónitos, la figura de un humanoide muy alto, muy grande, que tenía su cabeza con una forma muy extraña, como de haz de picas, dos ojos muy brillantes, dos extremidades terminadas en manos o garras, un cuerpo verdoso y una falda muy extraña, como metálica, y no se le podían ver los pies. Pero también ellos notaban un fuerte hedor en el ambiente, un fuerte olor como a metal quemado, nauseabundo, enfermizo, que les hacía llorar los ojos. También esto estaba acompañado por una especie de niebla que rodeaba todo el sector. En un momento determinado, este ser o esta criatura intenta aproximarse al grupo, pero no caminando, sino como levitando. Entonces, por supuesto, todos dieron la media vuelta y comenzaron a correr colina abajo, desesperados del terror que sintieron en ese momento. Poco después, al llegar a la casa de la señora May, además del pánico y del terror que sentían en ese momento, también tenían síntomas de problemas respiratorios bastante fuertes, inclusive náuseas y vómitos. El médico que los atendió tiempo después manifestó que sus síntomas parecían a los de una persona que hubiese inhalado gas mostaza. Posteriormente, el sheriff y su comitiva inspeccionan el lugar del suceso y manifiestan no haber encontrado nada de particular en el lugar. Pero los rumores en el pueblo hablaban de otra cosa. Aparentemente un periodista de la zona recorrió también el lugar y encontró, entre otras cosas, una huella como de deslizamiento de algún objeto, como si hubiera aterrizado en el lugar, un líquido oleoso de dudosa procedencia y también que aún se sentía el olor nauseabundo que habían sentido el grupo de chicos que visitó la zona. Unos días después del avistamiento, dos sujetos se presentaron en Flatbush haciendo preguntas sobre lo que había pasado con respecto a la presencia del humanoide. Se hacían pasar por vendedores de ollas, pero tenían mucho interés en saber y en hacer preguntas respecto al hecho sucedido. Quizás se trataba de hombres de negro. La cuestión, se crea o no,
El monstruo de Flatwood fue uno de los eventos más importantes en la historia de la ovnilogía de Estados Unidos, y el año 1952, un año especialmente importante en la cantidad de reportes ovnis que fueron registrados por las principales organizaciones de investigación de este tipo de fenómenos. Para finalizar el video, me gustaría redondear un par de puntos que me parecen interesantes y que de alguna manera hacen del tema un tema abierto aún, ¿no es cierto? Un tema obviamente controvertido. Por ejemplo, se dice que ese gas que presuntamente inhalaron los testigos, se trataba de un gas que estaba testeando la CIA y que generaba en los testigos, en las personas, un alto grado de sugestionabilidad, creando inclusive alucinaciones. Sería una especie de control, de proyecto de control mental llamado MK Ultra. También, en cuanto a la versión que ese objeto que vieron los chicos que cruzaba el cielo y que caía en la Tierra, en realidad no caía en la Tierra, en realidad no chocó contra la superficie de la Tierra, sino que se trataba de un aterrizaje controlado, de alguna manera con una acción inteligente. En este punto, digamos que incursionamos en una versión extraterrestre del fenómeno, es decir, esa luz o esa bola que generaba una luz intermitente sería la nave y el presunto ser un extraterrestre. La opinión escéptica, por supuesto, no acepta que se trate de un monstruo ni de un ser especial. Define a la criatura como una lechuza que estaba posada en una de las ramas más altas de un árbol y que con la oscuridad, el miedo y lo poco que duró el contacto, los testigos lo confundieron con otro tipo de, digamos, de ser. Respecto a los efectos físicos que se dieron en los testigos, algunos definen que estos son resultado más de la corrida que tuvieron que realizar, presas del miedo, del pánico, hasta la casa de Kathleen May, que como efecto de la niebla o de ese gas sulfuroso. En realidad entonces es que estaban cansados, que estaban agitados, presas de mucho miedo y que todo eso creó una situación de malestar físico. En este punto hay que mencionar que el perro de uno de los testigos, del señor Lemon, murió luego de un par de días con un vómito incontrolado. Esto no se explica, no se sabe si es verdad o no, y por qué las consecuencias de esta muerte y no que hayan muerto los testigos humanos. Aparentemente la explicación es que el perro digamos, inhaló la parte baja de la niebla, la parte, digamos, que teóricamente sería más pesada y cuyos efectos fueron mucho más fuertes que las personas o los chicos que estaban un poco más alto y que quizás la parte de la niebla o del gas que inhalaron era más liviana. Respecto a las huellas que se detectaron teóricamente en el lugar, como si una nave hubiera aterrizado y la sustancia oleosa que encharcaba algunos sectores de la zona, aparentemente explican algunos de los investigadores que se trataba en realidad de que un vecino había pasado luego del hecho a curiosear en su camioneta por la zona dejando estos residuos como resultado de esa visita. Bueno, de todas maneras, sea lo que vieron, algo pasó en ese lugar. Ya sea una gran lechuza, una criatura extraña, un extraterrestre o resultado de un experimento de gobierno, lo que sucedió aún es una fuente de debate y de controversia. Pero, de alguna manera, ha quedado en el folclore de la zona a tal punto
que el monstruo de Flatbush tiene su museo y un festival anual conmemorativo. Bueno, nada más por ahora. Les agradezco la compañía hasta este punto y bueno, los invito a dejar, si les gustó este trabajo, a dejar su like y suscribirse al canal. Desde ya, muchas gracias y hasta pronto.